Santo del Día. Hoy, viernes 17 de enero, la Iglesia celebra la memoria de San Antonio Abad, quien, habiendo perdido a sus padres, distribuyó todos sus bienes entre los pobres, siguiendo la indicación evangélica, y se retiró a la soledad de la región de Tebaida, en Egipto, donde llevó vida ascética. Trabajó para reforzar la acción de la Iglesia, sostuvo a los confesores de la fe durante la persecución desencadenada bajo el emperador Diocleciano, apoyó a San Atanasio contra los arianos y reunió a tantos discípulos que mereció ser considerado padre de los monjes. San Antonio Abad nació el año 251 en una aldea del sur de Menfis, del Alto Egipto, de familia cristiana, pero iletrada, como lo fue él. A los 20 años heredó una gran fortuna a la muerte de sus padres y tuvo que ocuparse de una hermana menor que él. Un día en la iglesia oyó leer al diácono las palabras del Evangelio: Ve, vende cuanto tienes, dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Mateo 19:21. Y lo que no aceptó aquel joven a quien Jesús las dirigió, las puso en práctica Antonio, reservándose lo necesario para vivir, lo que nos confirma que las palabras de Cristo no quedan estériles. Aunque el primer destinatario invitado se vaya triste por no querer seguirles, bien decía, con espíritu de fe, el padre Segundo Llorente, jesuita: salgo a sembrar vocaciones en Alaska, aunque sé que allí no germinarán, pero con seguridad de fe sé que darán fruto en otro lugar del mundo. En Antonio fructificaron al 100 por 1. Poco después volvió a oír: no os preocupéis por el mañana, Mateo 6:34, y terminó de vender lo que aún poseía. Colocó a su hermana en una especie de monasterio femenino y se retiró a vivir en un paraje cercano a su pueblo, para vivir al estilo de otro anciano eremita. San Antón, como se le llamaba en España, ha sido y es santo de devoción extendida, que hoy perdura en los pueblos. Durante la Edad Media su culto se difundió por Oriente y Occidente. San Atanasio escribió su vida de autenticidad indudable, con la que hoy contamos para nuestra información. Encontró San Pablo I, ermitaño, a San Atanasio escribiendo, y no le quiso molestar diciendo: Sinamus santum, pro santum laborare. Dejemos trabajar a un santo por otro santo. San Antonio describe sus tentaciones famosas. El demonio le atacó primero con imaginaciones obscenas y se le apareció él mismo en forma de mujer seductora y de negro amenazador. La oración, la mortificación y la vigilancia exquisita de los sentidos dieron al santo la victoria. Conseguida esta, se retiró todavía más al interior del desierto, donde un amigo le llevaba pan de vez en cuando. El demonio regresó de nuevo a atacarle, ahora con gran aparato de ruidos, recurriendo también a su presencia visible, y una vez le dio una paliza tan enorme que su amigo lo encontró sin sentido. Al recuperarse, clamó al Señor: Dios mío, ¿dónde has estado este tiempo? El Señor le contestó: siempre junto a ti. Desde el año 272 hasta el 285 observó una vida penitente y retirada, aunque no del todo solitaria, en las proximidades de la ciudad y aún dentro de ella. Sin embargo, en ese año San Antonio inaugura la vida completa de soledad, cruzando el Nilo y refugiándose no en la cercanía de Comán, sino en lo alto de un monte,
en el que pasó cerca de 30 años, sin ver más que a un hombre que le llevaba pan una vez cada 6 meses. Comía 6 onzas de pan mojadas en agua y algunos dátiles una vez al día al ponerse el sol, y fueron frecuentes las veces en que pasó 3 y 4 días sin probar bocado, y a pesar de su austeridad se mantenía tan fuerte y saludable que más de un extranjero lo reconoció entre sus discípulos por la alegría del rostro. En efecto, le llovían muchas solicitudes que le obligaron en el año 305 al fundar varios monasterios, casi todos constituidos por celdas independientes que visitaba de vez en cuando, lo que le ocasionó escrúpulos de conciencia por romper la soledad. Para visitarlo tenía que atravesar, y lo hacía tranquilamente, un río infectado de cocodrilos. Podemos imaginarnos cuál sería la formación ascética y mortificada que daría a sus monjes. Sin embargo, insistía en que la perfección no consiste en la penitencia, sino en el amor. Les recalcaba el pensamiento de la muerte, haciéndoles imaginar que no terminarían el día o la noche. Santa Teresa escribe que parece que algunas monjas parece que han venido al convento para no morirse. Hoy se puede decir que la gente cree que no hay más vida que esta. En consecuencia, hay que disfrutarla y procurar no morirse nunca. Tal es la valoración que hacen sus propios cuerpos. Antonio educa a sus discípulos en el mayor desprecio al demonio. Es un ser, les decía, que teme la oración, el ayuno y las buenas obras. No es capaz ni siquiera de detenerme cuando hablo mal de él. En el año 311, Antonio se presentó en la ciudad de Alejandría. Maximiano había recrudecido su persecución y el santo, con su túnica de pieles blancas, bajó a consolar a los posibles mártires. En cuanto renació la paz, volvió él a su monasterio, de donde salió para fundar otro monasterio cerca del Nilo, aunque él siguió viviendo en su montaña. Allí continuó alternando el trabajo manual con la oración. Llegó a Alejandría, donde sus sermones y milagros convirtieron a muchos. Cuenta San Jerónimo que durante su estancia se encontró con el famoso filósofo cristiano Dídimo el Ciego, al que consoló diciendo que debía apreciar más la luz de Dios y de su amor que la de los ojos, ya que nos es común hasta con los gusanos. Lo mismo San Jerónimo que San Atanasio nos refiere en sus disputas con los filósofos paganos. A algunos respondió que no necesitaba de libros en su retiro. San Jerónimo cita varias cartas del santo dirigidas a sus monjes. En ellas les recomienda como necesario para cada escalón de la santidad el conocimiento de sí mismo. San Atanasio nos ha conservado la que contestó a Constantino el Grande y sus 2 hijos recomendándole que no se olvidaran del juicio. No os maraville, decía a sus monjes, que el emperador haya escrito a un hombre como yo. Maravillaos de que Dios nos haya hablado por medio de su Hijo. Cuando los suyos se asombraron del número de vocaciones religiosas, él les anunció con lágrimas en los ojos que llegaría el día en que los monjes habitarían en buenos edificios en las ciudades, comerían manjares y no se diferenciarían de los seglares más que en el vestido. Hoy ni siquiera en eso. San Juan Bautista en el desierto, refiriéndose a San Juan Bautista, Jesús hizo el elogio mayor que brotó de sus labios. Hoy, tomándolo del Evangelio, la Iglesia puede decir lo mismo de Antonio, aquel egipto analfabeto y tosco, con sus 100 años de historia,
casi en su totalidad basados en soledad y silencio. Es uno de los hombres de Dios que más ha influido en la construcción del reino de Dios. Pedro está a la cabeza de los papas y obispos, Pablo al frente de doctores y misioneros, Esteban el primero de los mártires, Antonio el fundador de doctores de la santidad. Tras el monje, frailes, religiosos, todos le siguen como a pastor y padre. He aquí su obra que ni él mismo pudo nunca medir y agradecer debidamente a Dios. La vida humana como una búsqueda absoluta de santidad. La vida humana como una búsqueda absoluta de santidad. La vida humana resuelta según este único afán y propósito. Ese fue su invento, su hallazgo genial, su sistematización del Evangelio para ofrecer un género de vida original y extraño, pero tan profundo y definitivo que todos los demás fundadores han aplicado su invención a cada tiempo. Su vida, pues, obtiene todo el valor de una voz que se alza en el desierto, invitando desde allí a los elegidos del Señor a seguir sus sendas. Otros escribirán tratados, otros recorrerán el mundo, otros derramarán su sangre. Antonio sobre aquellos arenales junto a Menfín encenderá una hoguera para oriente a los generosos tras las huellas del Señor. Empezó tomando a la letra aquello de ve y vende todo lo que tienes. Tenía 18 años, no sabía leer ni escribir. No era más que un pobre ignorante que entendió a Dios, lo vendió todo y siguió a Cristo, buscándole en la soledad, primero junto a su casa, después escondido en su sepulcro, al fin la inmensa soledad de los desiertos. Allí se puso a hablar con Dios y surgió la fecundidad. Tenía que surgir porque aquel hombre diminuto, como semilla sobre la tierra, llevaba la vida y la verdad. A él le acudían de todos los lados los buscadores de Dios. Arreciaba la última persecución, justo el año en que Diocleciano subía a emperador de Roma. Antonio bajaba al desierto, las ciudades se despoblaban y rebosaban las grutas y las ermitas. Surgió una nueva sociedad de hombres que seguían una forma de vida, aparentemente vieja, pero auténticamente original. La comunidad cristiana depurada, el programa del Evangelio hecho carne. Aquellos primeros monjes vivían cantando al Señor y meditando, trabajando con sencillez y mortificando la carne, peleando con demonios y elevando a la profesión la más bella caridad. Cantaban. En aquellos desiertos se empezó a sistematizar el canto de los salmos según las horas del día y a leer las escrituras distribuidas en lecciones. Se estrenaba el oficio divino y la meditación del Evangelio a determinadas horas. La vida era durísima, pan, agua y sal constituía la comida diaria, algunas verduras cocidas en agua, la comida de invitados. Al ponerse el sol era la hora del refrigerio único. El pan se guardaba en agua más de 6 meses. Aquello era comer. Se inventó la interrupción del sueño, levantándose a cantar. Fue San Atanasio, su más glorioso biógrafo, quien nos dejó ordenada la límpida corriente de su doctrina de abad, aquel pan del cielo que él partía con cientos de hijos, allá cuando el sol se ponía en lontananza y aullaban los chacales del desierto. Los temas elementales de aquella soberana pedagogía se reducían a 3: modo de fuerte de luchar contra los demonios, un modo sencillísimo de hacer el servicio de Dios y una sólida interpretación de esta vida como espera y palenque. Su arte de pelear, su estrategia divina es extensa y escasa en normas, reglas y consejos.
Afirma que los demonios combaten a los monjes, cosa que no hacen con los mundanos. La oración y el ayuno de que habló el Señor son las armas invencibles, pero Él añade por su cuenta otras dos ingenuas, encantadoras infantiles. Antonio escupe al demonio cuando éste se le presenta. Le ahuyenta con la señal de la cruz. Podemos creer que a él se debe desde entonces la costumbre de hacer la señal de la cruz y creer en su eficacia. Buen invento que solo pudo hacer un niño o un ángel. Antonio inculca sin cesar a los monjes que ellos son los siervos del Señor. Su vida monacal es su servicio. Servicio, pues, el canto de los salmos, ahora prima y ahora tercia. Servicio, la penitencia y la abstinencia. Servicio, la lección y el trabajo humilde de los sextos. Servicio y espera de la vida eterna. Aquí es donde Antonio trasciende y explica lo que a nosotros se nos hace tan inexplicable, aquella manera de vivir. Antonio no cesa de inculcar que la vida es breve y la eternidad es sin fin, que las cosas de abajo son pequeñas si las comparan con la de arriba, y que la hora del paso, de la cita con Dios, de la hermosa muerte, es incierta, lo que obliga a estar siempre en espera, en tensión siempre. Apenas nada más encontramos en aquellas exhortaciones paternas de Antonio a los suyos. Su austeridad extrema puede inducirnos a creer en la doctrina y ejemplo de un hombre pesimista que nos vino a amargar la existencia. Sin embargo, no es así. Una mina deliciosa de optimismo encontramos en la doctrina de Antonio. El gran penitente habla poco de pecados y mucho de la bondad de nuestra alma. Su integridad principal nos dice, no ha sido manchada nunca por nada. Dios no hace nada mal hecho. Somos buenos y nuestro deber está en guardar el alma buena que el Creador nos dio. Es tal el optimismo de este santo tan duro que al llegar a mencionar a sus enemigos más terribles, los demonios, contra los que nunca cesó de luchar, insiste en que ellos no son malos por naturaleza, sino por su voluntad. Antonio pide y enseña sin cesar que es menester conservar la santa leticia, esa divina alegría sin la cual la virtud y dureza de sus hombres no será ni buen servicio al Dios que nos hizo buenos, ni buena espera de un cielo, que por ser también bueno, hay que saber esperarlo alegremente frente a la angustia de los tiempos modernos, que son los tiempos blandos, como conforta encontrar en Antonio la armonía y la alianza de dos posiciones contrarias a lo nuestro, la dureza y la alegría. San Antonio Abad muere a los 105 años, conociendo su fin próximo. Repartió su herencia enviando una túnica de piel de cordero a San Atanasio, como símbolo de la unidad de su fe con el campeón de la Santísima Trinidad, y otra al obispo Serapión. La historia de los símbolos con la que es representado San Antón es muy variada. Suele representársele con un báculo en forma de cruz por su dignidad abacial, o como recuerdo del signo de tanto uso para rechazar al demonio, o con la campanilla, un cerdito o un libro, y alguna vez con unas llamas. El simbolismo del libro se refiere a de la naturaleza que decía leer, o a las reglas de los monjes, aunque no escribió ninguna. El cerdito ha dado lugar a una evolución curiosa. Al principio representaba al demonio y las tentaciones impuras con las que le acometió, pero en el siglo XII se consideró al cerdo animal relacionado con el santo,
por los cerdos que se vendían para dar limosna a los pobres. Se le ponía un cascabel en la nariz y se los alimentaba gratuitamente por las casas donde se metían, y así se llegó a la protección sobre los animales. A San Antonio Abad se le cita en el canon de la liturgia bizantina, copta y armenia. Antonio tenía 90 años, ya era hora para esperar al Señor. Huyendo de la fama, se había retirado con los dos predilectos, Amato y Macario, a los más profundos del desierto. Allí va a morir a los 105 años, y despidiéndose de sus discípulos expiró dulcemente el 17 de enero del año 356, dejando en testamento que le entierren donde nadie pueda saberlo. Ya me verán, dijo sonriendo, el día en que mi cuerpo resucite para siempre. Impresionante la vida de este santo. Pidámosle a San Antonio Abad que ruegue por nosotros, que ruegue por nuestras almas, que nos conceda la gracia de la fe, la gracia de defender, de luchar contra el demonio con las acechanzas, buscar los momentos de intimidad con el Señor, la oración, la presencia en el Santísimo Sacramento, la Eucaristía. Todos estos signos nos ayudan a combatir, a luchar contra el demonio, a defender la fe, a defender nuestra alma. San Antonio Abad ruega por nosotros.